Hola a todos, sean bienvenidos a Grada Norte, tu canal favorito para estar minuto a minuto atento a cada acontecimiento de este Mundial de Qatar 2022 y no perderte ningún detalle del evento. Repasamos y desglosamos una a una todas las selecciones que serán partícipes en esta Copa del Mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de nuestra cobertura mundialista. Grupo E. Esta aventura mundialista ahora nos trae a uno de los grupos más interesantes de la próxima Copa del Mundo en Qatar. Y es porque encontramos a la tetracampeona Alemania, a la rejuvenecida selección de España, junto a Costa Rica y Japón, otros dos participantes frecuentes en épocas recientes. Alemania. Solamente al referirnos a la selección teutona, asociamos rápidamente su fútbol con el éxito, siendo la selección europea que más ha levantado trofeos importantes, incluyendo entre ellos 4 Copas del Mundo en 1954, 1974, 1990 y 2014. Pese a no haber superado la fase de grupos durante el pasado Mundial de Rusia 2018, nunca dejan de ser amplios favoritos. Para este Mundial, Alemania llega ubicada en el puesto 11 del ranking FIFA de selecciones y estarán compartiendo el grupo E con España, Costa Rica y Japón, teniendo su debut programado para el 23 de noviembre contra Japón en el Estadio Internacional Khalifa. Esta será su 19ª participación en Copas del Mundo. Las participaciones mundialistas para Alemania empezaron en 1934, todavía con agitación en Europa debido a la Primera Guerra Mundial, pero lograron hacer un buen papel y quedar terceros. En 1938 no les fue muy bien, quedándose en la primera fase de aquel Mundial en Francia. Durante la pausa del torneo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, Alemania se dividió en 3 selecciones de fútbol, teniendo ahora el protectorado de Sarre, Alemania Democrática y Alemania Occidental, con su equipo particular, siendo esta última la sucesora de la selección original, pues siguió siendo regida por la DFB o Federación Alemana de Fútbol. Luego de esta división llegarían los mejores tiempos en el fútbol alemán, porque a pesar del veto de la FIFA por los hechos de la guerra que les excluyó del Mundial de Brasil 1950 al reanudarse la Copa del Mundo, Alemania Occidental participó luego en la edición de Suiza 1954, logrando coronarse campeones por primera vez, una hazaña que se le conoce como el Milagro de Berna debido a lo improbable del logro. Fueron dirigidos por Sepp Herberger y vencieron en la final a la poderosa Hungría de Ferenc Puskás, lo cual traía consigo un invicto de 33 partidos y era amplia favorita. En las siguientes 2 ediciones fueron eliminados a manos de 2 potencias en ascenso para la época, Suecia y Yugoslavia, pero en el Mundial de 1966 llegaron hasta la final ante Inglaterra, donde perdieron en prórroga luego de aquel polémico y recordado gol fantasma que favoreció a los anfitriones de esa edición del torneo. En el Mundial de México 1970 cayeron en un partido épico ante Italia en semifinales y luego se quedaron con el tercer puesto con Gerd Müller como máximo goleador del torneo, pero luego, 4 años después, lograrían coronarse como campeones del mundo por segunda vez, liderados por Franz Beckenbauer en el primer mundial organizado en Alemania, siendo dirigidos por Helmut Schön. En la década de los 80 llegaron nuevamente a las finales del Mundial de España 1982 y México 1986, pero perdieron ante Italia y Argentina respectivamente, lo que significó una sequía de títulos hasta que en 1990 lograron tomar revancha en el Mundial organizado por Italia, esta vez venciendo a Argentina en la final. Franz Beckenbauer, ahora como entrenador, guió a Alemania hacia su tercer título con figuras de la talla de Lothar Matthaus, Andreas Bermen, Pierre Libarski y Rudi Völler.
Ya para el resto de la década de los 90, específicamente a partir del 1991, Alemania se reunificó geográfica y políticamente, pero también futbolísticamente. En los mundiales de 1994 y 1998 quedaron eliminados en cuartos de final ante la Bulgaria de Hristo Stoichkov y la Croacia de Davor Šuker respectivamente. En el 2002 reaparecieron en una final del mundial con nuevos referentes y Oliver Kahn como máxima figura, pero fueron víctimas de Jogo Bonito de Brasil, que se coronó como pentacampeona del mundo en Tokio. El año 2006 fue importante porque la Copa del Mundo era en casa para los alemanes y pese a tener un juego bastante efectivo, cayeron en semifinales ante la rocosa Italia y se tuvieron que conformar con el tercer lugar. En 2010 se repetiría la historia, pero esta vez ante España. Y de nuevo, la Mannschaft se quedaría con el tercer lugar. La consagración del tetracampeonato llegó en tierras brasileñas en 2014 con el entrenador Joachim Löw, donde dejaron una huella histórica en el torneo tras golear 7-1 a los anfitriones en semifinales, para posteriormente vencer a la Argentina de Lionel Messi en la final en el Maracaná. Las figuras fueron Thomas Müller, aún vigente, al igual que Manuel Neuer, Mario Götze, Toni Kroos, así como el ya retirado Miroslav Klose, quien se quedó con el récord del máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo con 16 tantos. El palmarés de Alemania también puede presumir de 3 títulos de Eurocopa logrados en 1974, 1980 y 1996, y una Copa Confederaciones ganada en 2017, la cual sería la última edición de este torneo. Los teutones también son el seleccionado que más finales ha jugado en Copas del Mundo, con 8 disputadas, de las cuales ganaron la mitad. El máximo goleador en la historia de Alemania es el ya mencionado Miroslav Klose, con 71 goles y 137 partidos entre 2001 y 2014. Quien posee más partidos jugados con esta camiseta es Lothar Matthäus, habiendo disputado 150 encuentros con su selección y 25 de ellos en Copas del Mundo. Es uno de los 4 capitanes honorarios de la selección alemana. Actualmente, el capitán de la selección y uno de los máximos exponentes es Joshua Kimmich, jugador del Bayern Múnich, club donde también juegan figuras de este elenco como lo son el arquero Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry y el joven prodigio Jamal Musiala y Leroy Sané. También están en la convocatoria nombres como el de Antonio Rüdiger, defensor del Real Madrid, Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona, e Ilkay Gundogan, hombre importante del Manchester City de la liga inglesa, al igual que Kai Havertz del Chelsea. Todos ellos están bajo las órdenes de Hansi Flick, que también tuvo su paso exitoso por el Bayern Múnich hace un par de años, ganando todos los títulos posibles. La maquinaria alemana llegará a Qatar con el deseo de lavarse la cara tras el fracaso rotundo de su último mundial y con una nueva generación de futbolistas listos para volver a exaltar su país en el escenario más importante de este deporte. España. La selección española ha representado siempre a un país con jerarquía importante dentro de la historia del fútbol. Más allá de que sus mayores glorias llegaran en el siglo actual, siempre se han perfilado como candidatos en los torneos importantes. La Roja llega a este mundial en Qatar posicionada en el 7º lugar del ranking FIFA de selecciones y lograron clasificarse liderando su grupo eliminatorio en la UEFA. Compartirán el grupo E junto a las selecciones de Alemania, Costa Rica y Japón y harán su debut el 23 de noviembre ante Costa Rica en el estadio Al Tumama. Esta será su 15ª participación en una Copa del Mundo, habiendo logrado coronarse campeona en 2010. En 1934 participaron por primera vez en un mundial, con el portero Ricardo Zamora siendo uno de los primeros jugadores insignia en la selección española. Llegaron hasta los cuartos de final, donde cayeron ante Italia. La ausencia más polémica fue cuando se midieron a Turquía para definir el cupo a Suiza 1954, donde tras un empate y con la ausencia de la tanda de penales, la
la mano de un niño fue la que decidió que Turquía sea la clasificada, luego de un sorteo donde sacó un papel con el nombre de ese país. En 1962, España clasificaba al Mundial de Chile con Helenio Herrera en el banquillo, junto a Paco Gento y Ferenc Puskás como figuras ya consagradas con el Real Madrid, pero no pudo estar otra estrella nacionalizada del equipo blanco, Alfredo Di Stéfano, quien sufrió una lesión poco antes del torneo, pese a tener un gran equipo, casi todos nacidos fuera de España. Esta selección no tuvo éxito en aquel mundial. Para 1972 eran los anfitriones del evento, primer mundial de 24 selecciones, y con este nuevo formato querían revancha, pero aunque pasaron la primera ronda, no pudieron superar la segunda fase donde enfrentaron a ingleses y alemanes. En México, para el mundial de 1986, lograron llegar hasta los cuartos de final, donde perdieron ante Bélgica en penales. En 1990, Luis Suárez era el entrenador y los guió a la clasificación al Mundial de Italia junto a nombres como los de Emilio Butragueño, Manolo Sanchis y Fernando Hierro. Aunque pese a superar la fase de grupos invicta, cayeron en octavos de final ante Yugoslavia en prórroga. Los siguientes mundiales fueron anecdóticos para España, pues no lograron superar la fase de los octavos de final en los 90 ni en la primera década de este siglo, hasta que llegó la generación dorada de Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010. El palmarés de la selección española empezó sumando la Eurocopa en 1964 como primer título oficial cuando fueron anfitriones del torneo, pero no sería hasta el año 2008 bajo la dirección de Luis Aragonés cuando la Furia Roja empezaría a intimidar en Europa, ganando su segunda Euro tras vencer a Alemania en la final con el gol de Fernando Torres. Posteriormente, se convertirían en la favorita para el Mundial de 2010, el cual efectivamente ganaron derrotando a los Países Bajos en la final de Johannesburgo, con una generación plagada de estrellas tales como Andrés Iniesta, autor del gol en la final, David Villa, bota de oro del torneo, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Iker Casillas, Xabi Alonso, Sergio Busquets y muchos más. España en 2012 se convirtió en la primera selección que lograba repetir el título de campeón europeo, cuando vencieron en la final 4-0 a Italia en la capital ucraniana Kiev. Esto significó un hito aún mayor, ganar el triplete Euro, Mundial, Euro, que hasta ahora ningún otro país ha logrado. A nivel histórico, el máximo goleador de España es David Villa, parte de aquella generación dorada con 59 goles, y el jugador con más presencia usando esta camiseta es el también legendario Sergio Ramos, que disputó 4 mundiales y jugó 180 partidos con la selección. Actualmente, la Roja es dirigida por Luis Enrique Martínez, quien ha devuelto a España el radar competitivo luego de las discretas actuaciones en los 2 mundiales siguientes al título de 2010. Vienen de disputar el año pasado la final de la Liga de Naciones de la UEFA, la cual perdieron ante Francia en prórroga, y meses antes lograron llegar a las semifinales de la Eurocopa, donde cayeron en penales contra Italia. La juventud es la máxima referencia en esta generación, con Pedri, Gavi, Ansu Fati, Nico Williams, Marcos Llorente, Eric García, Pau Torres y muchos otros nombres que le han devuelto el fútbol atractivo y técnico a esta selección, la cual posee un promedio de edad bastante bajo. El capitán y mediocampista del FC Barcelona, Sergio Busquets, figura como el más experimentado y último miembro presente de aquella España campeona del mundo en 2010. La principal tarea de España es recuperar el estatus de potencia mundial, y pese a no ser favorita para esta Copa del Mundo, nunca se puede ignorar la calidad individual y colectiva que siempre presenta esta emblemática selección. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ningún detalle de nuestra cobertura mundialista. Costa Rica. El seleccionado de Costa Rica es uno de los contendientes de este grupo que buscará dar la sorpresa ante las favoritas, algo que no suena descabellado teniendo en cuenta su participación en el Mundial de Brasil 2014. Costa Rica llega en el puesto 31 del ranking FIFA de selecciones, habiéndose clasificado vía repechaje ante la selección de Nueva Zelanda, siendo una de las últimas en asegurar su cupo al Mundial de Qatar. Competirán en el grupo E con Alemania, España y Japón,
con su debut programado para el 23 de noviembre ante España en el estadio Altumama. Los ticos harán su sexta aparición en la Copa del Mundo, siendo la edición de Italia en 1990 su primer roce mundialista, comandados por el entrenador serbio Bora Milutinovic. Pertenecen a la CONCACAF desde su fundación. A pesar de ser competitivos durante mucho tiempo, ya para la década de los 70 y los 80, Costa Rica no lograría clasificarse ni siquiera en la instancia final de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, pero llegado el año 1989, celebraron otro título de Copa Continental para los ticos, y junto a eso, un proceso clasificatorio exitoso hacia el Mundial de Italia 1990. Ya en el Mundial de Italia, Costa Rica sorprendió venciendo a Escocia y Suecia para clasificar a la siguiente ronda, donde terminaron cayendo ante la selección de Checoslovaquia. Juan Callazo fue quien anotó el primer gol tico en una Copa del Mundo. En lo que restaba de la década de los 90, Costa Rica no volvió a clasificar a un mundial, pero fue invitada a participar en la Copa América de 1997 en Bolivia, y luego a la que se realizó en Colombia en 2001, clasificando a los cuartos en su segunda participación. La clasificación mundialista volvió a llegar para la edición del 2002, cuando lideraron las eliminatorias, incluso por encima de México, y debutaron con victoria ante China y le hicieron un buen partido a Brasil, que posteriormente sería la campeona del torneo. En el Mundial de Alemania 2006 se hicieron nuevamente presentes, compartiendo grupo con la anfitriona y abriendo la competición ante ellos, pero no lograron ni siquiera sumar puntos en los 3 partidos que disputaron. En su intento por ir a Sudáfrica 2010, tuvieron que jugar la repesca ante Uruguay, perdiendo la ida y empatando la vuelta, lo que los dejó sin posibilidades de ir al Mundial. La mejor actuación histórica de Costa Rica llegó en Brasil 2014, con el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, donde luego de clasificar al Mundial quedarían emparejados en el grupo de la muerte junto a Inglaterra, Italia y Uruguay. Sorpresivamente, lograron cosechar 7 puntos y clasificar como líderes de grupo e invictos a los octavos de final. El siguiente rival fue Grecia, a quien superaron en la tanda de penales con el arquero Keylor Navas como protagonista. Pero ya en cuartos de final enfrentarían a Países Bajos, con quienes también definirían la clasificación por la vía de los penales, aunque esta vez no tuvieron la misma suerte. Aún así, Costa Rica se fue del torneo invicta y se ganó el respeto del mundo del fútbol. El máximo goleador histórico es Rolando Fonseca, con 56 goles anotados entre 1992 y 2011, de los cuales 46 son los que cuentan como goles oficiales según la FIFA. Los referentes actuales de la selección tica, que también brillaron en aquel 2014 y guiaron a su selección a una participación discreta en Rusia 2018, son Celso Borges, jugador con más presencias en su selección con 151 partidos jugados, el capitán Brian Ruiz y el arquero Keylor Navas. Este último, luego de su destacada actuación en el Mundial de Brasil, fue fichado por el Real Madrid de España, club con el cual ganó 3 veces la UEFA Champions League de manera consecutiva. Hoy pertenece al Paris Saint-Germain de Francia, donde es compañero de figuras como Leo Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Actualmente son dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez y buscarán volver a ser el caballo negro del torneo, en lo que representará el último mundial y seguramente una despedida para sus mayores figuras. Japón. El seleccionado de Japón vuelve a estar presente en una Copa del Mundo, siendo probablemente la nación asiática más consistente a la hora de clasificar en este torneo, pues no se han perdido de ninguna edición desde su debut en 1998. El elenco nipón llega ocupando el lugar 24 en el ranking FIFA de selecciones y clasificándose entre las primeras para este mundial en las eliminatorias asiáticas, liderando su grupo. Debutarán el 23 de noviembre ante la selección de Alemania en el Estadio Internacional Khalifa. Esta será la 7ª participación consecutiva de Japón en una Copa del Mundo, luego de aparecer en la escena de este evento por primera vez en la edición de Francia 1998. En 1954 se unieron a la Confederación Asiática de Fútbol y ese mismo año empezaron a participar en las clasificatorias para el Mundial.
Kunichiki Kamamoto fue el referente y máximo goleador de aquel evento para Japón. En 1988 llegó la primera participación japonesa en la Copa Asiática disputada en Qatar, donde no trascendieron ni ganaron partidos, pero 4 años después organizaron el evento y la evolución deportiva de la selección fue notable, pues lograron ganar el campeonato venciendo a Arabia Saudita en la final. A esta consagración de 1992 en la Copa Asiática debemos sumar los títulos conseguidos en el año 2000, 2004 y 2011, como mayores logros en el palmarés de los Samuráis Azules. La primera aparición mundialista llegó finalmente en la edición de Francia 1998, cuando el formato se amplió a 32 selecciones con 8 grupos de 4 equipos, y desde ese entonces los representantes de Japón no han faltado a ninguna cita de esta magnitud. En 2002 fueron los anfitriones del evento junto a Corea del Sur y pudieron llegar hasta los octavos de final, hazaña que repitieron en el Mundial de Sudáfrica 2010 y luego en Rusia 2018, donde cayeron ante Paraguay y Bélgica respectivamente. El máximo goleador histórico es el famoso Kunichiki Kamamoto, quien marcó 80 goles con la camiseta de Japón entre los años 60 y los 70. Yasuhito Endo posee el récord de más partidos jugados con la selección nipona, con 152 encuentros disputados. Actualmente, el capitán de Japón es Maya Yoshida, defensor de 34 años del Schalke 04 de Alemania. Otras figuras que resaltan son Tokehiro Timoyasu, del Arsenal de la Liga Inglesa, Hikori Ito, del Stuttgart alemán, Hidemasa Morita, del Sporting Club portugués, y uno de los más mediáticos es el joven Takefusa Kubo, de la Real Sociedad de España, jugador de 21 años cuya ficha pertenece al Real Madrid. El entrenador es Hajime Moriyasu desde 2018, quien cuenta con una camada de jugadores jóvenes, habilidosos y esparcidos por las mejores ligas del mundo como nunca antes se había visto en una selección asiática. Por este motivo, Japón puede ser una de las gratas sorpresas en este Mundial de Qatar, pese a estar emparejados en un grupo complicado. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ningún detalle sobre nuestra cobertura mundialista. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para que YouTube te recomiende nuestros siguientes videos. Nos vemos en el próximo grupo. ¡Hasta la próxima!